El Grand Prix es un anime que está centrado en la vida de Tony Bronson, Takaya Todoroki en Japón, un joven cuya única meta es convertirse en un famoso piloto de carreras. Desde pequeño, Tony Bronson muestra un gusto casi traumático por los vehículos motorizados, además de su incansable búsqueda de la libertad. Por favor, queridos amantes del pasado, pónganse cómodos con su bebida favorita, que el día de hoy te traemos una pequeña reseña de esta serie, el Grand Prix. Comenzamos. Cambio. El hombre nuclear. Fue increíble. Viajeros en el tiempo. El auto fantástico. Highlander. El inmortal. El hombre de la Atlántida. Las aventuras de Fly. El Grand Prix es un anime creado por Kogo Himiko y que en Latinoamérica así se le dio el nombre. En España se le conoció como el Grand Prix, en donde la serie fue discretamente emitida en 1991 por Antena 3 Televisión. El anime cuenta la historia de Takaya Todoroki, mejor conocido en Latinoamérica como Tony Bronson, un joven cuya meta es convertirse en piloto de carreras. Desde niño, Tony muestra su afición por los coches de Fórmula 1 y de rally. En los primeros episodios se ve a Tony compitiendo en una carrera con un coche diseñado y construido por él. Se encuentra en la pista una mancha de aceite, el cual hace que derrape y salga de la pista y termina chocando con una pared de contención. Tony queda herido y es llevado a un hospital donde conoce a Niki Lauda, el famoso piloto de carreras que había sufrido también un accidente en una carrera. Lauda le anima a seguir en el mundo de las carreras y le convence para que se una a la escudería de Katori Motors. A partir de este anime, se filmó en 1978 una película dirigida por la Toei Animation. Su argumento era un resumen del que tenía la serie original, que fue transmitido por Fuji TV. Entre los personajes de este anime tenemos a Takaya Todoroki, el cual en Latinoamérica se le dio el nombre de Tony Bronson. Es el personaje principal, es un joven aspirante a piloto. Vive con sus tíos, quienes tienen una pescadería, y trabaja repartiendo pescado en moto. Su primera aparición en las competiciones fue en una carrera organizada en el circuito de Monte Fuji, donde iba en primer lugar, pero al pasar por una mancha de aceite hace que se derrape y sufra un accidente. Tiempo después es contratado por Katori Motors para ser en un principio piloto de pruebas. Después participa en distintas competencias de carácter mundial, por ejemplo en la Fórmula 1 con el Todoroki Especial. En un principio no tiene tanta suerte en las competencias y logra ganar en algunas ocasiones, siendo su triunfo más recordado en el Gran Premio de Japón en la Fórmula 1. Suzuko Ose, o Ruth en Latinoamérica, es la fiel compañera de Tony en todos sus proyectos como corredor. Tony la conoce cuando Ruth lo impacta con un neumático que llevaba rodando. Ella es quien se encarga del cronometraje cuando Tony corre y también ha oficiado de copiloto cuando ha competido en rallies. En un principio, Tony no la ve como prospecto amoroso, pero pasado el tiempo comienza a ser de su interés, pero en la serie nunca se le declaró. Angoro Ose, o Tom en Latinoamérica, es el hermano menor de Ruth, gran amigo y admirador de Tony. Es un niño que es un gran fanático de los autos y las competiciones en general. Sabe mucho de autos, pilotos y circuitos, además que también las ha hecho de acompañante en los rallies que Tony ha competido. Koichiro Katori, o el señor Mackenzie en Latinoamérica, es el presidente y dueño de Katori Motors, o Mackenzie Motors. Contrata a Tony después de verlo correr en el rally alpino, el cual pierde a pocos metros de finalizar. Este queda impresionado por las ideas de Tony. Él es el encargado de financiar el desarrollo de los autos en los que Tony ha corrido. En su juventud fue corredor de motociclismo de velocidad y es un gran amigo del padre de Tony y un gran rival en el circuito. Masaru Hinata, o Arthur Dennison en Latinoamérica, él es el hijo de un banquero muy amigo del señor Mackenzie y novio de la hija de este. Es el primer rival de Tony en el mundo de las carreras. Lo conoce cuando también se inscribe en la misma carrera donde Tony participa por primera vez. Hasta ese momento, Arthur era un piloto imbatible y se mostraba soberbio al ver el auto en el que Tony participaría. Rie Katori, o Rita Mackenzie,
Es la hija del señor Mackenzie y novia de Arthur. Como Ruth es el apoyo de Tony en las carreras, Rita es el de Arthur y siempre está a su lado para apoyarlo. Ella es quien le advierte a Arthur del potencial que tiene Tony en el automovilismo. Tony, al verla, siempre se pone nervioso, debido a que ella se comportó muy amable con él en la primera carrera que tiene. En la escudería Lotus, donde corre Arthur, las oficia de cronometrista. Cuando Arthur muere, es la más triste y menos convencida del destino de su novio. Es por eso que le pide a Tony que corra en su honor. Después, comienza a apoyar a Tony en las carreras y seguir el legado de su padre a cargo de Mackenzie Motors. Niki Lauda, el famoso corredor austriaco, es parte de esta serie. En un principio es conocido con el nombre de El Enmascarado, ya que constantemente usa una capucha antiflama para cubrir las cicatrices en su cara que le provocaron un accidente en el automovilismo. Niki es quien anima a Tony a seguir en el ámbito de las carreras y le enseña técnicas de conducción. Niki le cuenta sobre su accidente y posterior regreso a las carreras como forma de ejemplo de superación en la Fórmula 0. Se convierten en coequipos y ayuda a Tony a ser el campeón. Niki Lauda, uno de los pilotos más famosos que ha tenido la historia de las carreras del Gran Prix Lauda. El rostro lo tiene cubierto de cicatrices, prueba de su gran valor. Takagi Todoroki, o Thomas Bronson en Latinoamérica, es el padre de Tony. En su juventud fue un gran campeón de motociclismo de velocidad y rival dentro de la pista del señor Mackenzie y grandes amigos fuera de ella. Hans Rosen es un piloto alemán que Mackenzie Motors contrata después de un receso que Tony se toma en el mundo de las carreras para ir a las montañas a pasar un año sabático. Isabela Pere, o Isabel en Latinoamérica, es una chica española que Tony conoce después de que huyera de los súbditos de su padre, pues huía a Japón del compromiso amoroso que tenía con Carlos, un torero muy famoso en España. Le llama mucho la atención la gente de nacionalidad japonesa, ya que su madre fallecida era de esa nacionalidad. Pasado el tiempo, comienza a tener un interés amoroso en Tony después de la muerte de su prometido Carlos en una corrida de toros. Pat Clark es una chica canadiense que Tony conoce en las montañas cuando pasaba sus vacaciones. Es una gran esquiadora y le enseña a Tony a esquiar como un profesional, especialmente después de que un francotirador intentara matarlos. El Grand Prix fue un anime que se transmitió entre 1977 y 1978 en Japón, contando con un total de 44 episodios de 25 minutos cada uno. El personaje de Nick está evidentemente basado en el piloto austriaco campeón mundial de Fórmula 1, Niki Lauda. Además de Lauda, la serie también contó con otros pilotos de Fórmula 1 populares de la década de los 70, apenas disfrazados como Mario Andretti, Vittorio Brambilla, Emerson Fittipaldi, James Hunt, entre otros. En lo que respecta a su doblaje, este fue realizado aquí en México en el estudio Sonomex entre los años 1977 y 1978. Para el papel de Tony Bronson se contó con la voz de Juan Alfonso Carralero. Yo soy bastante difícil y no sé trabajar con otras personas, ¿me comprende, señor? Para Tom, Silvia Garcel. Les dije que era Niki Lauda. Para Niki Lauda, Víctor Marx. ¿Pruebas? No me digas que no has soñado competir en un auto diseñado por ti mismo, muchacho. Para Arthur, Pedro de Aguillón. Seas modesto, llegarás a conocer las máquinas tan bien como yo. ¡Ya basta! Rita Mackenzie, Maru Guzmán. Lo tomes a mal, él no quiso ofenderte. Ya te pidió disculpas, ¿no? La narración de los episodios corrió a cargo de Esteban Siller. Tony se ha convertido en un piloto de pruebas para el departamento de modelos nuevos de Mackenzie. En lo que respecta a su emisión, este llegó a transmitirse en México en la década de los 80 por el canal 13, posteriormente en el año 2004 y 2005 por el canal Azteca 7 de la cadena TV Azteca. En Argentina llegó a transmitirse en el año 1999 por Videocable Comunicaciones, así como en el año 1999 y 2000 por la cadena Cablín. En Venezuela llegó a transmitirse por Radio Caracas Televisión. A finales de la década de los 70 y principios de los 80 por Chile por la cadena UCTV. Igualmente en la década de los 80 por la cadena Red del Norte. Y a finales de la década de los 80 por Canal 11 Universidad de Chile Televisión. Y como en cada capítulo te preguntamos, ¿tú recordabas este anime? De ser así, déjanoslo saber en la cajita de comentarios que te estaremos leyendo. Por favor, no olvides suscribirte y apoyarnos con tu like para seguir teniendo más contenido como este.
Sin más por el momento, estos fueron mis recuerdos maravillosos. Nos estamos escuchando en el siguiente video. Hasta luego.